Mi padrastro vio algo en la carretera que nos obligó a huir a toda velocidad por el desierto. Hace más de 14 años, mi familia y yo emprendimos uno de esos viajes por carretera que solíamos hacer en vacaciones. Eran momentos en los que nos alejábamos de la rutina, conectábamos con la naturaleza y vivíamos experiencias únicas. Lo que no sabíamos era que aquel viaje en particular nos dejaría una historia tan extraña que hasta el día de hoy, cuando la recordamos, nos cuesta creer lo que pasó. Antes de continuar te invito a que le des un buen like, dejes un buen comentario y te suscribas si todavía no lo hiciste. El destino de esa aventura era Four Corners, uno de esos lugares icónicos en Estados Unidos donde se encuentran los límites de 4 estados. Íbamos todos en una gran mini caravana que habíamos alquilado, mi madre, mi padrastro, mis 2 medios hermanos y yo. El plan era disfrutar de unos días de camping, alejados del ruido de la ciudad, y recorrer la carretera sin prisa, disfrutando del paisaje. Sin embargo, el trayecto tenía otros planes para nosotros. El día había transcurrido sin problemas. Habíamos manejado durante varias horas bajo el calor del desierto, que por momentos se hacía casi insoportable. Con las ventanas cerradas, dependíamos completamente del aire acondicionado de la caravana para mantenernos frescos. Pero, como suele ocurrir en estas situaciones, el aire acondicionado comenzó a fallar justo cuando lo necesitábamos más. Dentro de la caravana, el ambiente empezó a sentirse sofocante, y aunque intentábamos no quejarnos para mantener el ánimo, se notaba que todos estábamos un poco irritados. Ya era de noche cuando finalmente logramos que el aire acondicionado volviera a funcionar. Ese fue un alivio tremendo, y pronto el calor dejó de ser un problema. Uno por uno, comenzamos a quedarnos dormidos. Después de todo, el día había sido largo, y queríamos estar bien descansados para cuando llegáramos a nuestro destino. Mi madre, mis hermanos y yo nos acomodamos en los asientos, mientras mi padrastro, siempre el más firme al volante, seguía manejando por la vasta oscuridad del desierto. El Valle de la Muerte, como su nombre lo indica, es un lugar inhóspito y árido, donde las temperaturas pueden ser extremas incluso en plena noche. A pesar de ser de noche, el termómetro marcaba unos 100 grados Fahrenheit, o casi 90 grados. Para quienes no están acostumbrados a ese tipo de clima, resulta difícil entender cómo algo tan desolado puede ser tan peligroso y fascinante a la vez. Pero allí estábamos, atravesando esa tierra aparentemente interminable, mientras el resto de nosotros caíamos en el sueño profundo del cansancio. Recuerdo que, en aquel entonces, aunque había algo misterioso en el hecho de atravesar el desierto de noche, ninguno de nosotros pensó en lo que podría suceder. Íbamos inmersos en la seguridad de la caravana, confiados en que solo era cuestión de tiempo para llegar a nuestro destino. Ninguno de nosotros imaginaba que lo que vería mi padrastro más adelante nos marcaría de por vida. El camino en el Valle de la Muerte es largo y solitario, con pocas luces y aún menos señales de vida. Es el tipo de lugar donde el silencio es tan abrumador que cada sonido parece amplificarse. Para mi padrastro, acostumbrado a manejar largas distancias, no parecía haber problema. Conducía concentrado, manteniendo un ritmo constante, mientras nosotros descansábamos a su alrededor. Pero esa tranquilidad se rompió de golpe. Lo que ocurrió esa noche es algo que jamás esperábamos, y lo que mi padrastro vio al costado de la carretera nos dejó a todos atónitos. Una vez que mi padrastro nos contó lo que había visto, dentro de la caravana el ambiente cambió por completo. No fue solo lo extraño de la historia, sino el tono con el que la relató, la tensión que había en su voz. Se notaba que lo que había presenciado lo había dejado visiblemente alterado, algo que no era común en él. Siempre había sido el más calmado, la persona que mantenía la cabeza fría en situaciones complicadas. Pero esa noche, mientras avanzábamos por el Valle de la Muerte, él no pudo evitar el pánico. Nos contó que, mientras conducía, algo llamó su atención en el horizonte, justo en la orilla de la carretera. Al principio, pensó que era un poste o alguna señal, algo que podía pasar desapercibido en un lugar tan desolado. Sin embargo, al acercarse más, se dio cuenta de que no era ningún objeto inerte, sino una figura humana. Una figura alta, que de inmediato le pareció fuera de lugar. En medio de la nada, bajo el calor sofocante de la noche, allí estaba una figura vestida de rojo. Mi padrastro pensó en reducir la velocidad para asegurarse de lo que estaba viendo, pero, antes de que su mente pudiera procesarlo completamente, algo le resultó aún más perturbador. Nos dijo que lo que fuera que estaba allí no parecía tener el aspecto habitual de una persona. Era demasiado alto, como si midiera más de 2,5 metros, quizás 3. Llevaba una especie de traje rojo, pero no era exactamente como el de Papá Noel. No tenía la clásica barriga redonda ni el semblante amable que asociamos con el personaje. Era delgado, con una postura rígida y tensa,
Su presencia en la oscuridad no tenía ningún sentido, y había algo en la manera en que simplemente estaba parado ahí, inmóvil, que lo llenó de una sensación de peligro inminente. Mi padrastro, sin pensarlo 2 veces, pisó el acelerador. No quiso quedarse para averiguar qué o quién era. Lo extraño de la situación fue que, aunque todos queríamos creer que había una explicación lógica para lo que había visto, nadie encontró las palabras para cuestionarlo. Mi madre, siempre escéptica, permaneció en silencio. Mis hermanos, demasiado jóvenes para entender del todo lo que estaba sucediendo, se acurrucaron en sus asientos. Y yo, a pesar de mi confusión, no pude evitar sentir una especie de temor irracional. Si bien no había visto nada con mis propios ojos, el relato de mi padrastro me afectó de una manera que aún no logro comprender del todo. ¿Cómo podría haber alguien, o algo, vestido como Papá Noel, parado en medio del desierto en plena noche? Y más importante aún, ¿por qué estaba allí? La carretera se extendía interminablemente frente a nosotros. Durante los minutos siguientes, todos en la caravana permanecimos en un estado de silencio incómodo, mirando por las ventanas hacia la oscuridad del desierto, como si esperáramos que algo más apareciera. Pero no sucedió nada. El trayecto continuó sin más sobresaltos, salvo por la incomodidad que sentíamos después de lo que nos había contado mi padrastro. Ninguno de nosotros quería hablar al respecto, como si el simple hecho de mencionarlo pudiera invocar algo que no queríamos enfrentar. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, el amanecer ya comenzaba a asomarse en el horizonte. A pesar del cansancio, ninguno de nosotros se apresuró a bajar de la caravana. Nos sentíamos extrañamente exhaustos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Durante el resto del viaje, intentamos retomar la normalidad, pero la experiencia de esa noche quedó grabada en nuestras mentes. Mi padrastro nunca volvió a mencionar lo que vio, y nosotros no le insistimos. Parecía que había tomado la decisión de dejar ese episodio atrás, como si se convenciera de que no había sido real, que el cansancio o el calor lo habían engañado. Pero yo sabía que no era así. Pasaron los años, y cada vez que pienso en aquella noche, no puedo evitar preguntarme si lo que vimos, o lo que él vio, fue simplemente una ilusión, un reflejo del agotamiento, o si realmente había algo allí, algo que no podíamos comprender. A veces, cuando contamos la historia en reuniones familiares o entre amigos, la relatamos como si fuera un cuento extraño, una de esas anécdotas que se cuentan para divertir o asustar un poco. Pero, en el fondo, sé que todos sentimos lo mismo, preferimos no saber la verdad. Esa figura alta y espeluznante en medio del Valle de la Muerte se quedó con nosotros de una manera que no podemos explicar. Nunca volvimos a pasar por ese lugar, y, sinceramente, no creo que ninguno de nosotros tenga el valor de hacerlo. Lo que fuera que estaba allí, sea real o no, nos dejó con una sensación de incomodidad que persiste hasta hoy. Tal vez fue un hombre perdido, tal vez solo una broma pesada del desierto, o tal vez fue algo más. Lo que sí sabemos es que aquella figura no pertenecía a ese lugar, y que, por alguna razón, tuvimos la suerte de no averiguar más. Así que, si alguna vez decides recorrer el Valle de la Muerte en mitad de la noche, ten cuidado. Tal vez te topes con un Papá Noel gigante y extraño al costado de la carretera. O tal vez no veas nada. Pero en cualquier caso, lo mejor será no detenerse. Mientras avanzábamos por la carretera tras el relato de mi padrastro, el silencio en la caravana se volvió más denso que el calor del desierto. Nadie se atrevía a decir una palabra, ni siquiera una broma que rompiera la tensión. Todos estábamos demasiado alertas, demasiado perturbados por lo que él había visto. Las miradas furtivas hacia las ventanas no cesaban, como si temiéramos que algo o alguien pudiera aparecer de nuevo en la oscuridad, persiguiéndonos desde el costado del camino. Había algo en su voz, en su seriedad y el pánico real que había mostrado, que hacía imposible pensar que se tratara de una simple alucinación por el cansancio o el calor. El trayecto se sentía interminable, como si el desierto se hubiera expandido para no dejarnos salir nunca más de allí. A cada kilómetro que recorríamos, la incertidumbre crecía, alimentada por el hecho de que estábamos atravesando el Valle de la Muerte, un lugar cuyo nombre, por sí solo, ya provocaba respeto. Parecía apropiado que una aparición como la que mi padrastro había descrito sucediera en un sitio tan desolado, un sitio que, en las leyendas, suele estar cargado de misterio, tragedias y eventos inexplicables. No volvíamos a pasar por el lugar donde había aparecido la figura, pero todos sabíamos que estábamos dejando algo atrás, algo que nos había observado desde el borde de la carretera. No había explicación racional que pudiera tranquilizarnos. A medida que el motor de la caravana rugía, intentábamos aferrarnos a cualquier distracción. Sin embargo, mi mente seguía volviendo a la misma imagen,
un Papá Noel de casi 3 metros, quieto, imponente, mirando hacia nosotros, como si nos esperara. Después de lo que pareció una eternidad, el horizonte comenzó a iluminarse ligeramente. La madrugada se acercaba, y la noche, junto con todos sus misterios, empezaba a retirarse. El aire, aunque aún caliente, se sentía menos opresivo, como si la salida del sol trajera algo de alivio. Sin embargo, el peso de lo que había ocurrido seguía con nosotros. Nadie hablaba del tema, pero todos sabíamos que aquella noche no lo olvidaríamos jamás. Llegamos a nuestro destino con el cielo apenas teñido de un tenue azul, pero en lugar de sentir el alivio de haber llegado, la tensión seguía en el aire. Bajamos de la caravana, cansados física y mentalmente. Nadie mencionó lo que había ocurrido. Mi madre, siempre tan directa, no hizo ningún comentario, como si prefería enterrar la historia bajo capas de silencio. Mis hermanos, que todavía no comprendían del todo lo que había sucedido, se movían nerviosos, como si su instinto les dijera que algo estaba fuera de lugar, aunque no pudieran ponerle nombre. El resto del viaje transcurrió con una aparente normalidad. Visitamos Four Corners, tomamos fotos, caminamos por los senderos, y en las noches nos sentábamos alrededor de la caravana, fingiendo que todo estaba bien. Pero las noches eran distintas después de esa experiencia. El desierto, antes fascinante y misterioso, ahora nos parecía un lugar cargado de secretos que no queríamos descubrir. El recuerdo de esa figura vestida de rojo se colaba en nuestras conversaciones, aunque ninguno lo mencionaba directamente. Si el viento soplaba de una manera particular o si las sombras se movían de forma extraña, intercambiábamos miradas incómodas. Habíamos compartido algo que no sabíamos cómo procesar. Mi padrastro, el protagonista involuntario de esa experiencia, nunca volvió a hablar de ello. No es que lo haya negado ni intentado hacer como si nada hubiera pasado. Simplemente lo dejó en el olvido, enterrado en algún rincón de su memoria. Siempre fue un hombre práctico, de pocas palabras, y creo que para él, la mejor manera de lidiar con lo inexplicable era no darle espacio en su mente. Para nosotros, en cambio, la figura del Papá Noel gigante se había instalado como una historia que, aunque no queríamos creer, nos rondaba en los momentos de soledad. Con los años, esa historia se ha contado en reuniones familiares, a veces con un tono más humorístico, otras veces con un toque de terror, dependiendo del auditorio. Sin embargo, lo que me sorprende es que, a pesar del tiempo, siempre vuelve a aparecer esa sensación de incomodidad cuando la relato. Tal vez sea el poder de las historias que nos tocan profundamente, que nos enfrentan a lo desconocido, a lo inexplicable. Pero hay algo en esa noche, algo en la forma en que mi padrastro pisó el acelerador y el miedo que sintió, que me hace pensar que, aunque intentemos convertirla en una anécdota más, esa figura roja no era producto del cansancio o de nuestra imaginación. Nunca volvimos a pasar por el Valle de la Muerte. De hecho, evitamos rutas que cruzaran desiertos de noche desde entonces. Nadie lo mencionó directamente, pero todos sabíamos que esa experiencia había dejado una marca en nosotros. Incluso en los viajes siguientes, la caravana nunca se sintió igual. El simple hecho de estar rodeados por la oscuridad del desierto nos hacía recordar lo que mi padrastro había visto esa noche. Y así es como termina nuestra historia. No con una gran revelación, ni con una respuesta clara, sino con la certeza de que, en algún lugar del Valle de la Muerte, una figura gigante, vestida de rojo, sigue esperando. ¿Qué era? Nunca lo sabremos. Pero, si alguna vez te encuentras conduciendo por esa carretera solitaria en medio de la noche, y ves algo fuera de lugar, mi único consejo es que sigas conduciendo. Algunas preguntas es mejor no contestarlas. Decime qué piensas en comentarios. Nos vemos en la próxima.